Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas han ido pues cambiando en el tiempo, ¿no? Y vemos que todas las sociedades, ¿no? Todas las sociedades tienen sus propias construcciones acerca de su idea religiosa, ¿cierto? Y además, ¿no?, de la idea religiosa, la construcción de mitos y leyendas. A eso tenemos que llegar, ¿no? Bueno, ahí está también la famosa imagen de la obra, pues, Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Y si algún día ustedes pueden tener eso, ténganlo. Yo lo tengo en PDF, en videos también, si desean, ¿no? Ahí vemos una imagen también de la cultura aymara, que como tienen una visión digamos, del cosmos, de sus elementos divinos y así, ¿no? Y bueno, toda la humanidad pues ha construido este tipo de procesos, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces la antropología, ¿no? Estamos en un curso que se llama antropología histórica, dice la búsqueda de la respuesta a la pregunta por el hombre. Entonces, desde un plano biológico, desde un plano personal y también como un ser cultural. Por lo menos hay tres elementos ahí que están bien, ustedes lo ven, los intereses que la antropología tiene, ¿no? Y además nosotros tenemos que, ¿no?, decir de que esto, ¿no?, todo esto tiene una relación con la historia, ¿ya? Entonces aquí he traído este libro, estos libros que pueden ayudar a ustedes. Este lo tengo en PDF, ¿ya? Dice Introducción a la Antropología Histórica, ¿ya? Es un libro peruano y que más rato se lo voy a entregar, ¿no? Entonces, este es un libro que no es muy didáctico, que digamos, ¿no? Y es para leerlo, ¿no? Entonces acá está. Bien, los temas que tiene, por ejemplo, dice el desarrollo de la antropología histórica e historia de la antropología, ¿no? El nacimiento de la antropología social británica, los estudios norteamericanos, los historiadores, ¿ya? Y otros más que estoy seguro que les va a encantar, ¿no? Esta es una publicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estos libros también, jóvenes, les recomiendo, y si pueden, consíganlo como sea, ¿ya? María Rostolowski, aproximación psicoantropológico de los mitos andinos, ¿no? Porque aquí entonces hace un análisis, además de histórico, en el campo de la psicología, porque los mitos es psicología, ¿no? Y este para mí es un libro muy importante, ¿no? Finalmente lo pude conseguir acá en Tacna Nuevecito, ¿no? Estructuras andinas del poder, también de María Rostolowski. Este es un bello libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella, a través de los mitos andinos, ¿no?, explica cómo se ha generado el poder en los Andes, ¿no? Y eso vamos a desarrollarlo en su momento, y sé que es un libro muy interesante, muy valioso, ¿ya? Bien, entonces, estamos pues en un campo, ¿no?, que la antropología tiene un papel decisivo y que vemos que hay las maneras como interviene en este proceso, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco rápido. Ya dice, la vida después de la muerte, dice, no es cuestión de prueba, es cuestión de fe. Adelante. Ahí tienes el siglo. Entonces, este es un gran problema, ¿no?, que va a expulsar las creencias, ¿no?, las posiciones personales, históricas, ¿no?, las posiciones familiares y muchas, ¿no?, de parentesco, del país que vivimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las creencias de
casi todos, ¿no?, los países piensan que hay una vida después de la muerte, ¿no? Pero si analizamos nosotros, ¿no?, existe una prueba concreta de que hay vida después de la muerte. Por lo menos no hay ninguna prueba, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 aparecieron, o antes, ¿no?, los famosos mentalistas que hacían pruebas de que absorbían el espíritu de personas, ¿no? O sea, han hecho varios experimentos, se reunían personas ahí y había un personaje que se llama un medium, así se llama, y una persona que ahí en ese medium entraba el espíritu de alguien que había muerto, incluso hablaba en otro idioma en ese momento el medium, ¿no? Hablaba y con otro tono de voz. Esto es algo pues bastante llamativo, que ha ocurrido, ¿no? Entonces hay varias experiencias en el campo de la parapsicología que este medium decía se está encarnando en una persona que vivió hace 700 años, llamada teología de la liberación, ¿no?, en la cual después hay que tener un acercamiento más con el pueblo, ¿no? Entonces, este es otro de los temas, pues, que a raíz de aquí, ¿no?, es que se han creado muchos mitos, ¿no?, muchos mitos por solamente esta idea, la idea de la vida, ¿no? Entonces, hay religiones donde se festeja la muerte, porque dicen que ahora va a pasar a un lugar, ¿no?, superior. Por ejemplo, los griegos, bueno, tenían pues poder, tenían plata, hacían construir tremendos, ¿no?, tremendas pirámides y así, ¿no? Por ejemplo, la famosa construcción, el Taj Mahal, ¿no?, en la India. Un rey construyó un tremendo construcción en homenaje a su esposa, ¿no? Es una belleza del arte universal, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dice, pregunta, ¿sufren los seres humanos físicamente? ¿Qué dice? Dice, por supuesto, el cuerpo humano es frágil y está sometido a los embates implacables del medio ambiente y a la decadencia de su envejecimiento. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dice el señor Terry? ¿Cómo dice el texto, profesor? ¿Ah? ¿Cómo dijo el texto? No, la pregunta es, la primera pregunta. Sufren los seres humanos físicamente, por supuesto. El cuerpo humano es frágil y está sometido a las enfermedades mortales del medio ambiente y la decadencia. Claro, el ser humano es finito. Es finito. Ya, los seres humanos, dice, son frágiles y entonces sufren, ¿no? Versus las ideas de los dioses que son eternos, de personas que pueden tener, pues, ¿no?, la inmortalidad. Entonces, y estamos llenos de esos ejemplos, ¿no? Todas las culturas han ido creando ese tipo de posiciones, ¿no? Bueno, Diego dice, ¿sufren mental y emocionalmente los seres humanos cuando ven a sufrir a los demás? O sea, un ser humano, cuando ve que alguien está sufriendo, ¿sufre? Algunos casos. ¿Qué dice Julio? Algunos casos. Profesor, pero ¿por qué tendrías que sufrir cuando otro está sufriendo? ¿Contigo no es? No, pues si tú ves a alguien que está en problemas, debes estar, por lo menos... Claro que no te vas a reír, no te ¿Ah? vas a reír, pero... No, pero el que se ríe es un enfermo, pues. Claro. Pero no sufres, pues allá sufre, y yo por qué tendría que sufrir. No tienes. Sufres cuando tú amas a alguien. Ves a alguien que ahorita tiene un accidente, ¿no? Lo han atropellado, y entonces tú te estás riendo, ¿no? No, o sea, no te ríes, sino que te da igual. Por eso, ¿no? Pero aquí uno paga y pasa, ¿no? Sufre, ¿no? O sea, un asesino que mata, ¿no?, que le pagan por matar, un asesino a sueldo, pues, entonces es una persona que tiene sentimientos también, ¿no?
o a lo mejor que sea una persona que ya se ha degradado moralmente, ¿no? Yo veo cosas, antes veía más, ¿no? Y el problema es cuando estamos mucho tiempo sin reírnos. Ese es un problema, ¿no? Porque estamos a lo mejor con una especie de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos expresiones como, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Sorpresa, ¿esto qué será? Odio, ¿no? Alegría, ¿qué podrán ser? De felicidad, de asco también, ¿no? Y además, esto es interesante, ¿no? De que la antropología, ¿no? Esta imagen es una imagen donde vemos diferentes grupos étnicos. Bueno, se recomienda no usar la palabra raza, ¿no? Ya hace mucho tiempo la UNESCO ha recomendado no usar la palabra raza, sino grupo étnico. Pero existe la palabra racismo. ¿Ah? Pero existe la palabra racismo. Pero hay que evitarla. Y vemos rasgos no diferentes, ¿ya? Pero además se le agrega el contenido, por ejemplo, la ropa que usa, ese es el elemento cultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además, por ejemplo, este señor parece de la China y está pues la ropa que usa, ¿no? Pero vamos a ver también, ¿no? En las sociedades modernas, un señor con estas características aquí que parece de África, pero ya con un terno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha adquirido, ¿no? Ese tipo de estímulos y ya los hace suyos, ¿no? Pero digamos, la observación antropológica va en ese sentido. Seguimos. Dice, hacen fiestas, claro, dice, desde nuestra primera niñez sabemos que hay fiestas, ¿no? Y que nos gusta asistir a ellas. Ahí tienen su, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres gregarios. Esa es la palabra, ¿no? Porque nuestra naturaleza es de compartir, no es vivir solos, de asociarnos, de vivir así, ¿no? Porque si no, haríamos algo pues que ya hemos vivido, que son las clases a distancia, ¿no? Cuando maduramos nos volvemos más selectivos, es verdad, ¿no? Porque cuando ya estamos un poquito mayores, ya escogemos con quién estar, con quién nos tomamos el trago, a qué fiesta vamos, ¿no? Y a veces no nos gusta pues la amistad de alguien, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Los ideales, otras cosas, ¿no? Dice, pero en raras excepciones siempre hay fiestas que nos placen y las que asistimos con agrado, ¿no? Entonces, la sociedad ha ido desarrollando, digamos, fiestas que son inevitables, por decirlo, ¿no? La pregunta más tonta, dice, ¿no? ¿Se casan los seres humanos? Dice, en todas las civilizaciones, con cierto grado de complejidad, ha existido y existe el matrimonio. Pero hay sociedades, ¿no? En los últimos años, en cualquiera, donde ya pues la convivencia se ha convertido en la manera de ser, ¿no? U otras de antaño, donde de niños los casaban, ¿no? De 3 años decían, va a ser tu esposa, ¿no? Y así. O por ejemplo, ¿no? Muchas experiencias en las cuales los padres hacían el trato que sus hijos se casen en el futuro. No nos angustien de la muerte, no nos cabe duda que todos. Pero la muerte no toca aquí. Las opiniones personales al final. Algunas veces, ¿no? Han sentido esta angustia
incluso los que no temen a la muerte. A ver, ¿tú qué dices, Willy? ¿Qué dice, no? ¿Cómo está organizado el cerebro? ¿No? Entonces, por ejemplo, esas imágenes que están ahí, ¿no? La superior, ¿qué es? Odio, sorpresa, asco, ¿no? Parece que la nariz está ahí porque está oliendo algo feo, ¿no? Porque nosotros caminamos y pasamos por un lugar donde hay flores, ¿no? Hay rosas, hay jazmines, qué agradable, ¿no? Y entonces, yo recuerdo cuando hicimos el estudio de antropología física, los humanos, ¿no? Los comportamientos humanos van haciendo así por la cuestión sensitiva, ¿no? Que van pues a responder, ¿no? Y acá dice, ¿no? El cerebro, el lado derecho, ¿no? Está el arte, las emociones, la música, la creatividad, ¿no? El genio, la fantasía. Y el otro lado, el lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas y las ciencias. ¿Ya? Entonces, eso hay que... Repito, en todas las culturas conocidas, todos sabemos que no hay ninguna civilización histórica que no tenga por lo menos una religión, ¿no? Nosotros en el Perú hemos adquirido la religión católica, ¿no es cierto? Porque antes era una religión, la religión andina, que tenían diferentes dioses, ¿no? Hablamos un idioma, aquí hay otros idiomas que han sido reemplazados por el castellano, y así, ¿no? Casi se tiene más de una, parece que algunas sociedades pues, es muy simple, no tienen religión, porque, por ejemplo, el carácter de las religiones, ¿no? Este es tema de un curso que es muy probable que se cree que es antropología cultural, ¿no? Por ejemplo, el budismo, ¿no? Es una religión. Más que nada, el budismo es una cuestión moral, ética, ¿no? Porque habla del ser humano, de estas cosas, ¿no? Hay religiones que son exacerbadamente, ¿no? Por ejemplo, las religiones de la India, ¿no? Son a ultranza, ¿no? Hay otras que son un tanto, comparativamente, ¿no? El cristianismo o el catolicismo es la más liberal de todas, ¿no? El Islam pues tiene prohibiciones, estamos obligados con esa ropa y así por el estilo, ¿no? Entonces hacemos un análisis comparativo de las religiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de ellas hay tabús, ¿no es cierto? Cosas prohibidas, ¿no? Como la cuestión sexual, por ejemplo, ¿no? El incesto. Claro. Por ejemplo, hay religiones de la África subsahariana donde ahí llega un momento en que existe un padrino para ciertas cosas de tipo sexual, ¿no? Así por el estilo, ¿no? El culto al tótem, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto lo que es el danzón de Chavín, ¿no? Es una mole de piedra única, una sola piedra, Sí. donde hay representaciones gráficas de elementos animales y humanos, ¿no? O sea, una serie de elementos que realmente significan, ¿no?, la situación de esa sociedad, ¿no? Una religión opresiva, ¿no? Una religión que usa conceptos, ¿no?, del terror, ¿no? Bueno, dice, en el siglo XX, en los inicios del presente, la manera de compilación de religión es complicadísima, ¿no? Por ejemplo, hay religiones, como por ejemplo los movimientos gnósticos, ¿no? Los movimientos gnósticos, que sí tienen una base cristiana, pero usan elementos de las religiones orientales, como es la reencarnación, ¿no es cierto? La reencarnación es la conducta de las religiones orientales que creen que van a volver, pues, ¿no? Y de acuerdo al karma que tienes, vas a hacer, pues, vivir como animal o como una rata, ¿no? Y si eres santo, vas a ir ascendiendo a ser un santo, y que el destino final de esa santidad es un lugar que se llama Nirvana, ¿no? Bueno, entonces, eso es importante decir, ¿no? También hay sectas, ¿no?
sectas sincretistas que están mezclando religiones y hasta sectas satánicas. Ahí está. Bueno, esa foto que está abajo es un personaje que se llamó Jim Jones. ¿Saben eso? Sí. Bueno, ese Jim Jones en el año 1978, si no me equivoco, con una pseudo religión, ¿no? Hizo que como 1000 personas se suiciden, ¿no? Sí. Todo un personaje, ¿no? Y una cuestión carismática y así, pues, que realmente es necesario ver para que esto nunca vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, aquí vamos a pasar rápido ya, y esta imagen es interesante, ¿no? A manera de broma, el otro día, pues, un profesor, no voy a decir su nombre, estábamos discutiendo, pues, el tema cómo van a ser los grados, ¿no? Por ejemplo, yo dije, ¿saben qué, señores? Yo opino que se debe prohibir que en los grados que se den, estén colocando al jurado, pues, gaseosas, bocaditos, ¿no? Yo he visto cosas lamentables, ¿sabes? He visto hasta que han llevado mozos ahí con corbata. Me dicen, ¿qué es eso? Pues, eso no puede ser. Donde va a entender que son dos comportamientos, ¿no?, que han influido en el pensamiento, ¿no? Entonces, como que pueden tener la misma función, ¿no? Y la imagen que les comenté, ¿no? Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y así en Génesis empieza con ese canto, ¿no? Y abajo los diferentes símbolos, ¿no?, de las religiones y cómo estas religiones han ido cambiando el pensamiento, ¿no? Y dentro de la ortodoxia de estas religiones hay variantes, ¿no? La cantidad de grupos, ¿no?, que se llaman cristianos, ¿cierto? Desde luego ustedes deben saber que en los años 50 el Papa Juan XXIII, quizás el único Papa para mí interesante que haya habido, él fue líder del movimiento ecuménico. ¿Cuál era? El movimiento ecuménico quería la unificación de la Iglesia Católica y cambiar, pues, ¿no? En esa época las misas se hacían en latín, ¿no? Las mujeres entraban con un velo a la misa y cosas así, que ya han ido cambiando, ¿no? Y entonces este Papa quería que incluso los sacerdotes sean casados, ¿ya? Y generó todo un problema, se murió pues con 23 y cambió. Los siguientes hasta ahora pues han sido totalmente, ¿no?, reaccionarios, han sido toditos, ha incluido Juan Pablo II, quizás el más reaccionario de todos, ¿no? Bien, ¿no? La antropología analiza este tipo de cosas, ¿no?, y cómo, ¿no?, han ido cambiando el carácter de las personas, ¿no? Esas mujeres que están ahí abajo, cómo sus cuellos han crecido, porque progresivamente se han ido colocando ese tipo de argollas, ¿no? O esos personajes que se colocan, pues, en la boca, en los labios, esas cosas, que realmente, pues, es increíble que pueda pasar eso, ¿no? O los personajes que andan con sus, como faquires, ¿no? Bueno, hasta ahí nomás, ahora sí entramos a ver el tema de los mitos.